a tener sabiduría, ¿verdad? También veíamos la semana pasada que hay muchas licenciaturas, maestrías y doctorados que podemos encontrar en línea. De repente usted busca y ¡pum! Sale por el algoritmo, te empiezan a salir muchísimas cosas. Pero entre tantas cosas que te salen a nivel cristiano y a nivel secular, te puedes encontrar con lo que coloquialmente le llaman escuelas patito. ¿Qué es una escuela patito? Es una escuela en la que tal vez no tiene la validez que dice tener, que tal vez te otorga un certificado o un título que no es avalado ante alguna institución educativa, algo que tal vez no tiene el nivel que dice tener. Y quiero que empecemos leyendo acerca de eso. Hay una lectura que yo encontré que se llama Maestrías y Doctorados de Espuma y es un hermano de Perú quien lo escribe. Se los voy a mandar aquí en el WhatsApp. Permítame tantito. Se los voy a mandar aquí en WhatsApp y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 equipos y yo les voy a dividir la lectura. Ustedes la van a leer, la van a comentar. Tengo la intención de hacer salas. No sé si me pudieran poner como anfitriona, por favor, para poder hacer salas. O si está usted, hermano Bonifacio, de anfitrión, si me pudiera en un momentito más ayudar a Ya hacer tres es. salas. Ay, caray. Según yo ya lo había puesto como, a ver, para ser anfitrión. Ah, creo que ya es usted. Ah, ya, muchas gracias. Entonces vamos a hacer 3 equipos, como les decía. Van a leer la lectura. Ahorita que los reparta en 3 equipos, van a tener unos minutitos. Y van a dialogar acerca de la porción que les toque. Luego venimos al grupo y exponemos nuestra parte al resto de los compañeros. ¿Les parece bien? Entonces, les voy mandando la lectura. Permítanme un poquito. Es un artículo. Se los acabo de mandar. Entonces voy a hacer las salitas. Déjenme ver cómo los voy a distribuir. Ahí va. Ok, el equipo número 1 es la hermana Denise, el hermano Luis, la hermana Salvadora y Silvia. Silvia nada más, pues va a estar escuchando, va a estar de oyente el día de hoy, según me informan, pero entre ustedes pueden dialogar y ella va a ser parte de su equipo, pero va a estar de oyente. A ustedes les va a tocar la primer parte desde que inicia esta lectura. No sé si ya están teniendo oportunidad de abrirla. Sí, ya la abrí más. Sí, desde que inicia hasta antes de una palabra sobre la acreditación. Donde inicia una palabra sobre la acreditación, ahí entra el equipo número 2. El equipo número 2 es Uldarelli, hermano José Molina y hermano Ulises Villa. Ustedes van a hablar de una palabra sobre la acreditación. Ustedes deciden si lo leen por su cuenta, luego lo dialogan o hacen una lectura juntos. Ustedes deciden. Como les decía, el equipo 2 es sobre una palabra sobre la acreditación.
La conclusión, equipo 3, hermana Blanca, hermano Bonifacio y hermana Joana. Yo pienso que a los que, por ejemplo, a los hermanos que les toca la conclusión, yo pienso que sí tenemos oportunidad en estos minutitos de poder leer parte del documento para poder concluir, porque si les toca la conclusión, van a decir, ¿y de qué se trató el texto? Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan leer el documento, no está tan extenso, y luego ustedes, equipo número 1, eligen a alguien o alguno de los 4 o los 4 pueden comentar, igual el equipo 2 y el equipo 3, ¿sí? Entonces voy a abrir las salas. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos a la sala? Solo vamos a leerlo y Y explicar comentarlo. qué entendimos. Maestra, disculpe, yo no quiero saber en qué grupo me tocó porque es que andaba con el albañil, andan allá afuera y me habló. Ok. Por favor. A ver, vuelvo a decir, equipo 1, hermana Denise, hermano Luis Berumen, Salvadora y Silvia. Equipo 2, Uldareli, José Molina y hermano Ulises. Equipo 3, hermana Blanca. Equipo 3 es la conclusión. Hermana Blanca, hermano Bonifacio y hermana Joana. ¿Listos? Entonces los voy a mandar a la... Maestra, Diga, ¿me ves? Mm, Es que no, me no se ve, aparece pero dígame. donde dice, se me apareció, me aparece maes- ministerio, ¿qué dice? Maestrías, doctorados y es, De espuma, ajá, de espuma, sí, ahí, sí. bueno, ahí me aparece después, este, EBDB, ahí es donde tengo que entrar, Mm, ¿EBDB? EBDB 2026, No, animales. no. Bueno. Donde dice maestría, doctorado y espuma por Daniel Caballero. Allí le da clic. Ajá. Ok, aquí, ya, maestra, gracias. ¿Alguien más tuvo dificultad para abrirlo? Porque creo que se abre en Facebook. ¿Nadie? Sí, Ok. eso fue lo que me enredó que se abrió en Facebook. Sí, todos lo pudieron No, abrir. por ejemplo, mi equipo, a nosotros, ¿qué nos tocó? El equipo 1. Ustedes van a leer el documento desde el inicio, desde donde dice yo estudié en Oxford, todo el inicio hasta una palabra sobre la acreditación. Donde dice una palabra sobre la acreditación, a partir de allí ya es el equipo 2. Y el equipo 2 Ok. es hasta antes de la conclusión y el equipo 3 es la conclusión. Igual los voy a mandar a la sala y yo voy a estar visitando las 3 salas por si tienen alguna duda por equipo, ¿sí? Ok, ahí va. Pueden aceptar la invitación para irse a la sala, por favor. Listos. Les falta el hermano Luis, ¿verdad? Sí, falta el hermano Luis. Yo creo no se percató de cómo... A ustedes les salía aceptar la invitación, ¿verdad? Para unirse a Sí, la salía, ajá, un mensaje y sala. le teníamos que dar a aceptar. Sí, yo creo que no le dio. Me voy para la reunión general y ahorita te los mando. Ok, Igual si gracias, maestra. leyendo. ¿Les parece si lo leo yo, hermanas? Y ahorita lo discutimos. Sí, ok. Maestrías y Bien. doctorados de espuma por Daniel Caballero. Este artículo es una continuación de un artículo que escribí hace un par de años sobre el tema. Recomiendo leerlo antes de leer este y da, pues ahí donde lo podemos ver, ¿no? Dice,
Yo estudié en Oxford. Recuerdo al fallecido rabí Zacarías que afirmaba que había estudiado en Oxford y que había sido profesor en Cambridge, y la Academia de Apologética que presidía, que afirmaba que sus estudios venían de Oxford. Era cierto que había estudiado en Oxford, y los estudiantes de su academia, que tenían su versión latinoamericana, recibían sus certificados de Oxford. Zacarías también había sido profesor en Cambridge, Inglaterra, solo que no era la Universidad de Cambridge. Un profesor de una escuela primaria en Cambridge, Inglaterra, podría decir lo mismo. El problema de la Academia de Racine era que no pertenecía a la Universidad de Oxford o una organización reconocida. Era una pequeña academia sin acreditación que tenía sus premisas en la ciudad de Oxford. Podría seguir un camino similar, podría contratar a alguien para diseñar un atractivo sitio web, alquilar un pequeño cubículo en Cambridge, lo suficientemente grande como para tener una dirección postal allí, impartir clases en línea y promocionar mi academia en la línea, alegando que los títulos otorgados provienen de Cambridge. Además, he notado que en varios seminarios y conferencias en Latinoamérica se promocionan doctores en diversas disciplinas cuyos grados teológicos no son auténticos. En otras palabras, estos grados carecen de reconocimiento o acreditación real y solo poseen acreditaciones ficticias de algún seminario o Christian College en Estados Unidos u otro país. Lamentablemente, esta práctica es más común de lo que parece. Personalmente conozco casos de personas que pavonean con el estudio de, perdón, se pavonean con el título de doctor, cuando en realidad el rigor académico de su doctorado es inferior al de un diplomado promedio de una universidad de prestigio. Edinburgh Theological Seminary versus Edinburgh Theological Seminary. Ambos nombres traducidos al español se convertirán en Seminario Teológico de Edimburgo. No obstante, estos corresponden a dos instituciones muy distintas. El primero, Edinburgh Theological Seminary, ETS, es uno de los seminarios teológicos más respetados de Europa, ubicado en Edimburgo, Escocia. Esta institución es reconocida por su elevado rigor académico y otorga títulos académicos de una de las mejores universidades del Reino Unido. Por otro lado, Edinburgh Theological Seminary, ETS, también es traducido como Seminario Teológico de Edimburgo. Recientemente opera en San Luis Potosí, México. Esta institución no cuenta con una acreditación teológica reconocida y es de hecho una extensión de un seminario con el mismo nombre ubicado en un pequeño pueblo en Texas, Estados Unidos, llamado Edinburgh. Hasta los logotipos de ambos seminarios son similares, pero la diferencia entre ambos es mucho mayor que una simple H al final, Edinburgh frente a la Edinburgh. Creo que debemos prestar atención a estas situaciones. Si alguien decidiera abrir un seminario en Chiapas, México, y llamarle Gordon Cromwell Theological Seminary, diseñar un sitio web y un logotipo similar a los de Gordon Cromwell Theological Seminary en Estados Unidos y ofrecer títulos de doctorado o maestría sin una acreditación formal o rigor académico, estaría en su derecho. Sin embargo, este tipo de acciones solo sirven para confundir aún más a la ya desconcertada población latinoamericana que está buscando una educación teológica de calidad. Y hasta ahí nos tocó. Ahora sí que básicamente lo que yo entendí es que, pues ahorita que tenemos, o más bien hacemos bastante uso de las redes sociales o de la web, pues sí hay muchas personas que dicen ser o dicen tener un título y enseñar algo cuando realmente pues no tienen ese título, o tal vez sí tengan algunos, pero son como
de menor importancia, se pudiera decir, o no tan relevantes como las personas que realmente sí han asistido a esas escuelas. Entonces, ahorita, en la actualidad, pues corremos mucho el riesgo de tomar cursos, seminarios o escuelas, y no solamente en la vida espiritual, sino en la secular, ¿no? Podemos entrar, no sé, me ha tocado a mí, ver y saber de personas, ¿no? De que estudian la prepa en línea y terminan la prepa y al final les dan certificados que realmente pues no son válidos, ¿no? Cuando ya ellos quieren aplicar para una universidad, pues es donde se dan cuenta que ese certificado pues no es válido, ¿no? Entonces, ahorita se está dando mucho eso y pues el relato nos dice que debemos de tener cuidado con eso, ¿no? Porque en estos ejemplos que nos daba, hay diferencias en solamente una letra y los logos son muy similares y puede ser que si nosotros no investigamos lo suficiente, pues caigamos en estos fraudes, ¿no? No sé si alguien quiera compartir algo. De hecho, esto pasa porque la Secretaría de Educación Pública es la que te da un REBOE. A eso se le llama el REBOE, es como el registro oficial. Y muchas, como dice aquí, ¿no? Puedes tener un local, hacer una página web, porque no es difícil hacer una página web, poner el nombre de como una universidad, que pase, promocionarla. Y de hecho esto no se da con bueno, desde mi experiencia, ¿no? No se da con el uso de la tecnología. De hecho, ah, creo que con la tecnología es más fácil poder identificar qué universidad o qué escuela, por ejemplo, seminario teológico o algo así, tiene la certificación oficial que te vale tu estudio, porque, o sea, sí pueden enseñar, pero el problema es que no va a valer, este, para si tú quieres llegar a cursar algo más, ¿no? No va a valer. Entonces, sí me ha tocado casos de que estudiaban, se metía la gente a estudiar, y iban como a la institución, por así decirlo, y al final no les entregaban el certificado porque en realidad no tenían un certificado que entregar, porque el REBOE ni siquiera era, o era uno que no falso, o ni siquiera tenían porque no estaban registrados hasta la Secretaría de Educación. Y ese es como el punto, ¿no? Pueden haber muchas instituciones que en línea y presencial, o sea, puedes ir a una plaza y ver que promocionan universidad de tal o diplomados, posgrados, licenciaturas, y ir a estudiar y al final darte cuenta de que no es una institución verificada ni válida. Sí, así es donde también me estaba acordando que pasa mucho eso que comenta de que pues si haces el curso o tomas la clase, pero no te dan como algo de validez. Pasa mucho cuando uno toma los cursos de inglés, que no te dan un certificado. Y si quieres, a veces uno, por no pagar más, pues no agarras como las clases más caras, te vas a unas más económicas y esas económicas, pues no te dan ningún certificado, te dan como un tipo diploma, pero pues no tiene ninguna validez, ¿no? Entonces a veces también nosotros no sé si sea lo correcto como en nuestra desesperación o en nuestra búsqueda de tal vez economizar también, solemos caer en eso, ¿no? Así es, hermana Denise. Mucho gusto, hermana Denise. Primera vez que nos toca juntas, ¿verdad? Así es, mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Sí, pues aquí el actor de este libro está explicando la importancia de, de los certificados de instituciones que sean legítimas. Nos insta que estemos pues pendientes de que hay instituciones que aunque parezcan, no son. Entonces señala que la importancia sería de contar que cuente con acreditaciones de organizaciones educativas legítimas. Y pues es cierto que ve ahora que está vaciado el internet de muchos lugares, ahora que estaba metiendo a mi niña en la prepa, no, nos encontramos de muchas prepas. Y cómo nos llamaban, solo visitábamos el sitio y nos llamaban que querían pues que nos metiéramos ahí, pero pues yo la quería meter en una prepa privada. Y sí, nos pasó eso y yo me anduve averiguando que si ahí en el palacio, que si era acreditada por lo mismo, porque le digo a mi niña, imagínate que después no puedes entrar a la universidad por meternos en una prepa chafa.
y así nos pasó. Pero sí es lo que es que el actor no, bueno, es lo que puede entender, que nos está pues señalando esa parte, tener cuidado, cuidado con los títulos que vayamos a obtener, que no sean de lugares dudosos, de procedencias dudosas. ¿Quiere comentar usted algo, hermano Luis, antes de que nos regresen a la clase? Pues lo mismo, hermana, o sea, lo que yo entiendo también en esto es eso de las escuelas patito y todo eso que hay ahí, que tenemos que tener cuidado al escoger alguna escuela o lo que sea, ¿verdad? Porque hay muchas que como dice ahí en la nota que está ahí, que hay muchas que suelen llamarse igual, pero una sola letra es la que hace la diferencia, que no es lo mismo que la original a la patito, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado y como dice la hermana Salvadora, yo también cuando mis hijos estaban estudiando, nosotros también averiguamos por todos lados si esa preparatoria, esa universidad eran las correctas, pues que no fueran a ser patito. Y sí, gracias a Dios, sí escogimos bien. Los players ya tienen sus títulos y todo, y pues a eso, lo que ustedes dijeron, pues, de que tenemos que tener cuidado, de muchas veces los nombres suelen sonar igual, suelen escribirse igual, pero muchas veces si no nos fijamos, una última letra hace la diferencia. Hermana, y también y también que ya ve que ofrecen la prepa Flash o incluso cualquier certificado Flash. Ah, tú te gradúas en tanto tiempo y resulta que al final, pues a lo mejor uno hasta termina perdiendo su tiempo y dinero por andar, agarrando las cosas fáciles y rápidas. Entonces, pues esto, yo es lo que entendí, pues que aquí nos quiere señalar el actor de este libro, pues que agarremos, pues, no lo fácil, sino que lo verdadero, tener cuidado en nuestros certificados. Entonces, pues no sé qué más vayamos a explicar ahí al grupo, ¿verdad? Algo así, si quiere, vamos a decir, usted la primera porque es la que más habla. Ok, yo lo digo. No, está bien. De hecho, era lo que iba a preguntar, que si quién, me imagino que va a ser una persona de cada grupo que va a decir como a manera general lo que platicamos ahorita entre todos, ¿no? Pero sí está bien, yo lo Ajá. digo, hermana. Es la que más habla, pues ahí nomás mencionan, no, pues que la hermana Luis, la hermana Salvador sí también dijeron que así también. Todos estamos de acuerdo. Ay, mira, ya nos van a sacar. Vámonos a la Sí, sala. bueno, Ándele, ok. bye. Muy bien, hermanos, pues ya tuvieron la oportunidad de leer el documento o parte del documento. Yo cuando lo encontré, de hecho, no sé si les aparece que es un grupo que se llama Educación Cristiana Pentecostal, donde publicaron este artículo. Cuando lo publicaron, tuve la oportunidad de leerlo y la verdad se me hizo súper interesante. Y quiero que lo comentemos. Estaba yo escuchando un poquito de lo que dialogaban en las salas y se me hizo muy interesante. Empieza el equipo uno, por favor. Sé que tal vez mencionaron universidades, seminarios en Estados Unidos, los nombres tal vez un poco confusos, pero sé que, y escuchándolos vi que pudieron rescatar la esencia del documento, lo que nos quiere decir con maestrías y doctorados de espuma.
De hecho, también bachilleratos, licenciaturas de espuma también pueden haber. Entonces los escucha el equipo uno. Sí, bueno, el equipo uno nos tocó la parte como de la introducción y aquí más que nada, como decía usted, te hablan de escuelas de seminario, pero si lo vemos como en en el contexto general, lo que el autor nos quiso transmitir es que muchas veces nosotros, cuando buscamos alguna escuela, ya sea para nuestros hijos o algo en lo que nosotros queramos estudiar, ya sea en la vida espiritual, en la secular. Ahorita con tanta tecnología que hay, con las redes sociales, que ya estamos a un clic de hacer todo prácticamente sin batallar, a veces no investigamos tanto o nos vamos por lo primero que vemos o por lo bonito que parece ser el anuncio y no investigamos que esas escuelas o esos lugares quizás pues sean fantasmas o tal vez no tengan el prestigio que tienen otras escuelas y como mencionaba en este artículo, a veces por una sola letra pensamos que es lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero realmente no es. ¿Por qué? Porque hay personas que ahorita se está presentando mucho el fraude en la red, ¿no? Entonces, por ahí comentábamos que a veces nosotros cuando buscamos educación para nuestros hijos, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor no terminó, no sé, la prepa y pues ahorita se da mucho que la haces en línea, pero muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, conocer personas que estudian la prepa en línea y al final cuando les dan el certificado, pues resulta que no tiene validez y se vienen a dar cuenta cuando ya presentan el certificado para entrar a una universidad y la universidad les dice, ¿sabes qué? Pues no, tu certificado no es válido, ¿no? Entonces pues ni el tiempo que le invertiste, ni el dinero que gastaste, si vas a tener que volver a hacerlo, ¿no? De igual manera, puede ser en algún estudio, como aquí dice, en algún seminario, ¿no? Tenemos que ver también que sea realmente algo, verificado o que tenga validez. Y también lo vemos mucho, por ejemplo, les comentaba yo a mis compañeros que a veces uno dice, yo quiero aprender, por ejemplo, inglés, ¿no? Pero pues también yo digo, bueno, veo mi presupuesto, mis posibilidades y no puedo pagar mucho y a lo mejor busco una escuela que a lo mejor no me cobra tanto, pero al final no me da ningún certificado, ni siquiera una constancia de en qué nivel estoy ni nada. Y pues a veces esos pues no te sirve, ¿no? Y lo que pagaste y el tiempo que le invertiste, entonces sí debemos de cuidar eso y de no pensar también sí pensar en nuestra economía, pero pues también basado en algo real, ¿no? A lo mejor no puedo pagar tanto de tanto prestigio, pero estar conscientes de qué es lo que estoy adquiriendo y qué es lo que esto me va a beneficiar o a proporcionar a mí, ¿no? Para que yo pueda tenerlo también en mi currículum, porque al final todo esto nos enriquece, ¿no? Es algo que va a enriquecer ya sea tu currículum por el lado de la iglesia o por tu lado secular, ¿no? Pero pues es algo que al final te va a aportar algo y debemos de darnos el tiempo de investigar y que sea algo que realmente nos aporte, ¿no? Y que no nos vaya a, ¿cómo se pudiera decir? Como atrasar, ¿no? Porque muchas veces tenemos el conocimiento, no sé si les ha pasado en su trabajo, podemos tener bastante conocimiento, pero ¿qué pasa? Que si no tenemos el título, a veces no nos dan las posiciones o no podemos obtener los puestos. Entonces, de alguna manera es como, qué bueno que tengo el conocimiento, pero en este momento no me está sirviendo de nada tener ese conocimiento porque no tengo, ahora sí que como dicen, papelito el mano habla, ¿no? Entonces, si no tengo ese papel o ese certificado, pues no me va a avalar a donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, cuidemos mucho, pues eso, hermanos. Excelente, muchísimas gracias. Vamos viendo la esencia del documento, ¿no? Del artículo, qué interesante. Cuando estaba en la sala número uno, también yo escuchaba a la hermana Salvadora que decía que su hija va a entrar a la preparatoria, iba a entrar a la preparatoria, y ella fue al sistema educativo estatal a verificar que sí tenga validez la escuela a la que ella quería ingresar. Y eso está súper bien, porque de repente en el centro, 5 y 10 o en cada esquina por nuestra colonia, nos encontramos escuelas que te ofrecen maravillas, pero lamentablemente, como dice la hermana Denise, hasta que llegas a una universidad te das cuenta que esa preparatoria no tiene ninguna validez. O algunas universidades que tampoco tienen su REVOE, como decía Silvia también,
no tienen, tienen el REBOE desactualizado o tal vez es erróneo y se dan cuenta hasta que ya están necesitando el título y es muy lamentable, hasta que tal vez ya quieres una cédula profesional, te das cuenta que no tiene ninguna validez y es tiempo, dinero invertido y perdido, ¿no? Entonces, qué interesante esto de que sean eh, ah, de espuma. Vamos al equipo número 2, por favor. Sí, Dios les bendiga. Bueno, estábamos leyendo los compañeros y yo, y yo voy a hablar un poquito sobre la ah, acreditación. Y mencionaba aquí el escritor de que la mayoría de los seminarios, yo lo veo así, ¿no? Con el afán de ganar o de tener más estudiantes en sus filas, le ponen aquí el eslogan, ¿no? Acreditados por Estados Unidos, ¿no? O acreditados por la CEP acá, para que la gente se emocione y vaya a sus aulas. Esta acreditación básicamente solamente es una validación de los estándares académicos de dicha institución, pero esto solamente es aplicable dentro de sus conocidos de ser escritor. Cuando sales de ese ámbito o de ese círculo y vas a otro, ya ¿cómo se dice? No te aceptan o no te validan lo que ya estudiaste en aquella escuela, aunque decía que tenías acreditación en Estados Unidos para ellos, ya no es importante, porque no perteneces al mismo rubro, ¿no? Entonces es un problema que se presenta. Entonces dice aquí que lo más honesto sería decir, ¿sabes qué? Dice aquí el escritor, sería mucho más honesto por nuestra parte declarar que no tienen una acreditación formal y así uno se permite que uno se evalúe, ¿cómo dice aquí el escritor? Dice, permitiendo que otros evalúen la calidad de su educación basándose en sus méritos. Entonces es muy importante, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Asegurarse fielmente si lo que vamos a estudiar tiene validación en otros rubros, no nada más en donde estamos, en nuestras cuatro paredes con nuestros conocidos. Entonces es muy importante no dejarnos llevar nada más por las apariencias, ¿verdad? Y hay varias más acreditaciones, les las va a leer nuestra hermana Uldarelli. Ok, vamos a hablar sobre la acreditación en Estados Unidos. Lo que el escritor recomienda que Estados Unidos, si nosotros estudiamos o los que quieran estudiar en Estados Unidos, tienen que elegir bien el instituto, la escuela donde quieran estudiar, porque dice que tiene, a ver, que en Estados Unidos hay un problema muy grande, que si tú estudias por ejemplo, en un instituto de bajo nivel, de baja acreditación, no tienes la oportunidad como de superarte a nivel nacional o nivel internacional. Pero este escritor dice, y esto afecta mucho en los Estados Unidos, dependiendo de la institución que tú quieras, que tú eliges, que acredite mayor. Y dice que hay 4 universidades o instituciones, la que es la regional, la nacional y la programática o especializada. Depende de lo que tú quieras tomar. Entonces está la acreditación regional y dice que la acreditación regional es una de las más avanzadas que tiene mayor crédito y esto es reconocido como a nivel nacional y nivel internacional y después que tú tengas esa acreditación regional, tú puedes darte de alta como en Europa y todo Latinoamérica. Tiene más avance. Y ahí están las escuelas, están en inglés las escuelas en las que puedes estudiar lo que es la acreditación regional y también la acreditación nacional, que dice que es proporcionada por agencias, que esto lo puedes estudiar dentro y fuera del país por línea, online como estamos nosotros, y puedes estudiar lo que es de comercio, vocacionales y también otras escuelas en líneas, y ahí vienen las escuelas que recomienda estudiar, que con mayor acreditación tú puedes estudiar, y como decían los hermanos, que a veces uno nada más va y porque tiene mejor aprobación, pero muchas de las veces no están tan dado de alta, y por eso es necesario investigar. Y
Bueno, dijo una mía que era la nacional, pero puedo dar un ejemplo. Bueno, tengo más que un ejemplo, es duda. Ah, Cuando uno, o más bien, en la mayoría de universidades, aquí en México, si tú quieres como validarlos en Estados Unidos, pues no se puede, pero hay unas, por ejemplo, CETIS, si tú sales de ahí, está como, pues puedes tú, pues, el trabajar o ejercer en Estados Unidos, ¿no? Y pues eso es como, yo lo entiendo así como una acreditación nacional. Y está también la acreditación programática o especializada. Esa dice que se otorga a programas específicos de departamentos o escuelas dentro de una universidad o algún colegio. Ahí ah, creo que, bueno, yo que estudié en la UABC, no nos daban la oportunidad, este, de tomar como que un tipo diplomado, o más bien era como un tipo de acreditación, que si lo estudiabas en la universidad, creo que precisamente de Cambridge, tú te podías, como, creo que creo que se le llama salir con doble titulación, que es como que ya puedes, pues ya trabajar o ejercer en Estados Unidos, ¿no? Pero pues mientras, pues si tú sales así, pues de la UABC no normal, pues no puedes trabajar en Estados Unidos, porque pues prácticamente es si tu licenciatura pues no contara. Para eso son pues los programas de acreditación especializados. Así yo lo entiendo, ¿verdad? Y creo que ya sería todo por nuestra parte. O creo que me faltó uno, ¿no? Maestra, Sí. maestra, como nada más para añadir un poquito, es como por ejemplo, hace algunos años tuve la bendición de sacar mi visa para cruzar a Estados Unidos, pero para poder manejar el camión me mandaban a hacer un curso de manejo. Digo, aunque tengo años manejando, ¿no? Pero que ellos querían que tomara un curso en una escuela muy conocida. Y al final de cuentas, ya cuando me entregaron el documento, así con palabras o con letras fosforescentes, decía, esta licencia le permite conducir en Estados Unidos y Canadá. O sea, como que para que diga, caray, o sea, el papel que traigo, pero solamente son paradas, porque ¿cuándo voy a ir a Canadá? Si con trabajos crucé aquí a Chula Vista. Entonces, pero es la manera de llamar la atención del interesado en sacar su licencia o su curso ahí con ellos. Me imagino que es parecido a lo que el escritor nos decía aquí en cuanto al estudio. Así es, de repente hay publicidad que es real, pero de repente nos encontramos con mucha publicidad engañosa. Y sí, es importante ver la validez, es regional, es estatal, es nacional, qué tipo de validez tiene. Por ejemplo, el hermano Ulises que decía de UABC, UABC es una universidad pues estatal, ¿no? Tiene muy buen prestigio, pero es una universidad estatal. Es diferente que si habláramos de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me parece que ya hay un campus aquí en Tijuana, de una universidad nacional, que es la Rosario Castellanos, que pusieron por allá por Natura, o no sé específicamente cómo se llama por allí. Ya tenemos una universidad nacional, pero es interesante ver, o sea, cómo nos encontramos diferentes tipos de escuelas. Decía el hermano Ulises también de CETIS, de que si estudias en CETIS, sales con doble grado, porque si te vas a Estados Unidos, a lo que ellos dan a entender, porque no sé también,
ellos dan a entender que puedes ejercer en Estados Unidos con ese doble título. Yo he escuchado lo que decía el hermano Ulises, que si tú sales de UABC, no puedes ejercer en Estados Unidos. Por ejemplo, conozco a una chica que estudió odontología en UABC, pero en Estados Unidos está trabajando como auxiliar dental porque la licenciatura que ella tiene aquí en México no les valida en Estados Unidos. Igual un conocido que estudió psicología, pero tuvo que estudiar 5 años más y tomar como ciertos créditos para poder igualar de alguna manera lo que es una licenciatura en Estados Unidos, que no es lo mismo. Hablando a nivel de educación cristiana, eh, también puede pasar esto de que tus estudios que hagas en ciertos seminarios no sean válidos en otro lugar. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del Instituto de Superación Ministerial. Ese es internacional, está Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que es la facultad viene siendo la facultad aquí en América Latina y el Caribe, tiene validez en toda Latinoamérica, que si tú tomas un módulo este año aquí en Tijuana, el que viene en Argentina, el que viene en Colombia, el que viene en Cuba, todos te van a ser válido para tener tu maestría. Igual el ISUM puedes tomar en diferentes partes, puedes tomar uno en McAllen, uno en Tijuana, otro en Cancún, otro en Bogotá y te va a ser válido. Pero es cuestión de investigar y de estar seguros antes de invertir, como les decía, tiempo, dinero y esfuerzo. Vamos a escuchar las conclusiones, si les parece bien. Sí, con respecto a las conclusiones, el contexto general o el trasfondo de este artículo es como usted comentó ahorita, la educación cristiana. Entonces, el punto aquí, porque el autor está ahorita, bueno, de lo que alcancé a leer, está viviendo en Escocia y es maestro allá. Él, la diferencia con México es que en Estados Unidos el pastorado y los que estudian en seminarios bíblicos pueden ejercer como un trabajo y recibir una remuneración económica, prestaciones de seguro y jubilarse. A diferencia en México que eso no está aún regularizado. Entonces, por eso es el meollo del asunto. En la conclusión dice, cuando vayas a buscar un empleo, si tu seminario te avala o no te avala para conseguir ese empleo en Estados Unidos, en Inglaterra principalmente, que es donde está más regularizado el pago de nómina, vaya, de un pastorado o de un maestro de instituto bíblico, que ejemplo, en el Seminario de Betania creo que no es así regularizado tan como de nómina, pues, o sea, es que sí les dan un pago, pero no es una nómina que les descuentan el ISR, que les dan aguinaldo, ese tipo de cosas. Esa es la gran No nos diferencia. estamos enriqueciendo, hermanos, para que no se vayan A, a a enojar con malventar. nosotros. Entonces, por eso es la diferencia y la importancia de si piensas trabajar como pastor, que se supone bueno, ya vimos que es un llamado, pero si la iglesia te pide una capacitación, porque hay iglesias, ejemplo, en Estados Unidos, sí piden capacitación para el pastorado. No solo es, yo tengo el llamado, no. Preséntame tus creencias. Perdón, preséntame tus credenciales, dónde estudiaste para ver si te acepto como pastor. Es como cuando uno va, yo soy médico, pero a ver, ¿dónde estudiaste? ¿Qué universidad? ¿Dónde te especializaste? Igual así en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, por eso la importancia de buscar seminarios que estén acreditados. Aquí ya traspolándolo a México, a lo que yo tengo entendido, las asambleas de Dios, los seminarios de las asambleas de Dios, son reconocidos a nivel internacional por las mismas asambleas de Dios, porque hay asambleas de Dios, creo, en la mayoría de los países. Como les comentaba a mis compañeros de grupo, si uno tiene el seminario Betania, se va a África y allá en una iglesia puede llegar una si ya tienes la credencial de ministro y otra si ya tienes el seminario. Si vas con tu credencial de ministro y tienes tu seminario, te pueden contratar como maestro de los institutos bíblicos de allá. Bueno, creo que ahora están pidiendo hasta ISUM, bueno, dependiendo del nivel del instituto del seminario, ¿no? Ese es un ejemplo, pero igual en México no se vive bueno, algunos sí pueden vivir el pastorado, pero es diferente, o sea, no es una nómina, no es algo reconocido por el gobierno, vaya, pues, a diferencia de Estados Unidos. También me han comentado que, ejemplo, a nivel nacional o local,
si tú tienes el seminario de Asambleas de Dios, y te vas a otra denominación, te reconocen tus estudios. No es que te vayan a decir, te vayan a dar una credencial, sino simplemente si estás un poco más capacitado que los pastores de esas denominaciones con respecto a tus estudios cristianos en el seminario. Por eso la importancia por eso al final dice, lo voy a leer tal cual, aunque el nivel educativo teológico en Latinoamérica ha mejorado, existe cada vez más instituciones teológicas que ofrecen grados de maestría y doctorado de manera tan rápida y accesible como un servicio de comida rápida para llevar. Yo antes de entrar al seminario investigué porque realmente yo lo que buscaba era una cédula profesional de licenciatura en teología, pero no encontré una que estuviera en línea como tal. Hay una bautista en Puebla, pero creo que te pide que vayas, que seas presencial. Y la que nos comentó la maestra la clase pasada, la de la Universidad de las Asambleas de Dios, pero Y igual que te Texas. pide que sea internado, que sea presencial. Entonces yo estaba buscando una que estuviera registrada ante la SEB y que te diera una cédula profesional, pero no lo hay como tal. Entonces, pues a nivel nacional en México, porque también hay muchas iglesias locales que hacen sus seminarios, pero esas nomás tienen su reconocimiento en su iglesia local, por decirlo, pues Bethesda tiene su seminario, pero bueno, Bethesda sí tiene seminario de extensión Betania, pero supongamos que nomás es de ahí local, es reconocido para tu crecimiento personal y que apoyes a tu pastor, pero si ya tú quieres salir y, ejemplo, dar clases en un instituto bíblico o ser reconocido que si tienes seminarios, tienes que ser avalado por un seminario que está acreditado aquí en México. Pregunta, eso sí, pregunta, porque nos comentó que ¿cómo se llama? El manual es la acreditación, la da Asambleas de Dios al seminario. Sí, y el supervisor es el superintendente de que, y el director nacional del DEC, de que se lleve a cabo lo que es el CENCAM dentro de los seminarios, o sea, que se estén cursando esas materias en esas en ese tiempo y que se den esos créditos. Son créditos, pero no está registrado a nivel de gobierno. Como ejemplo, los ejemplos que nos puso aquí el artículo sí tienen su regulación a nivel de gobierno de Estados Unidos. Ok, a nivel de gobernación están registrados los ministros con credenciales y lo que es Asambleas de Dios paga impuesto, tiene RFC y todo eso ante Hacienda y todo se paga como ministros. Como instituto bíblico también hay una base de datos, pero esa ya es más interna, de cuántos institutos hay, cuántos alumnos hay, quiénes están de maestros, quién está dado de alta como maestro, a quién se le da de baja, pero eso es más interno, eso no es ya ante la Secretaría de Educación ni ante Gobernación. Que porque en el artículo nos habla de la ATS, que no lo voy a leer en inglés, pero ese es como lo que avala teológicamente. Esos son los que acreditan los seminarios teológicos en Estados Unidos. Entonces, como que ellos, a diferencia de México, sí tienen un reconocimiento ante el gobierno como un seminario teológico, ante la gobernación. Sí, y eso está muy interesante porque si tú estudias en Estados Unidos, por ejemplo, me voy a La Puente, voy a estudiar en La Puente, o sea, sales con una licenciatura ante a lo que aquí es la Secretaría de Educación De Pública, educación pública. allá, por lo que dice el hermano Bonifacio, que es muy acertado, de que se ejerce el pastorado o el ministerio como un oficio, entonces esa es una acreditación que te da para que tú como ministro de culto estés dado de alta. Y por ejemplo, tengo entendido, no estoy tan segura, pero yo tengo entendido, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, de que cuando, por ejemplo, un pastor casa, que am, o sea, que no es como acá, que te tienes que casar por el civil y por la iglesia, sino que un pastor tiene como la acreditación para que si los casas por la iglesia también te tomen en cuenta por el civil. Sí, allá sí. De hecho, en Estados Unidos uno puede tomar, bueno, si es ciudadano americano,
uno puede tomar un curso para casar a gente. Creo que ya hay estados. Y también, ejemplo, como en asambleas, porque sí he conocido pastores que han estudiado aquí, han sido pastores aquí en México, estudiaron el instituto o el seminario en México de las Asambleas de Dios y se fueron a Estados Unidos. Asambleas de Dios los avala y pueden trabajar como pastores. Creo que en algún punto, sí, creo que sí tienen que regularizarse por si quieren irse a una iglesia más grande, porque allá sí es dependiendo de la iglesia, es el sueldo, el número de miembros es dependiendo del sueldo y también lo que pide la iglesia a ti como pastor de tus estudios que debes tener. Sí, Porque como les depende. comento, en Estados Unidos sí está bastante regularizado eso del pastor como oficio y un sueldo en nómina y jubilaciones. Excelente, vámonos todos para allá. Hay que protestar por eso. No, no se crean. Está muy interesante. Yo conozco algunos pastores que están en trámites como para ir a Estados Unidos a pastorear y yo decía, ay, qué interesante. Mi esposo hace un par de semanas estuvo en Estados Unidos, estuvo 3 fines de semana, no, 2 fines de semana, y le tocó ministrar allá, le tocó predicar, le tocó cantar, estar ahí en la alabanza. Y dice que los pastores que están actualmente son de República Dominicana, pero que de parte del concilio los trajeron y los instalaron ahí como pastores. Entonces digo, ay, qué interesante. Nos pueden pedir a nosotros también, pero eso es como dice el hermano Bonifacio, para los que son ciudadanos americanos o que están de manera regular en el país, ¿verdad? Y sí, aquí en México cambian un poquito las cosas, hermanos. Tenemos nuestras propias regulaciones, como bien decía el hermano Bonifacio, a veces en denominación a denominación te pueden hacer válido los estudios de Asambleas de Dios, en algunas otras no. Por ejemplo, lo que son los apostólicos. Me ha tocado escuchar que inclusive te tienes que volver a bautizar con los apostólicos. Entonces, algunas denominaciones sí aceptan el seminario de Asambleas de Dios, algunas no, y sí te piden como que hagas tu seminario. No sé si les comenté, pero mi esposo y yo, cuando iniciamos de manera independiente la obra, decíamos, ¿a qué concilio nos vamos a adherir? No sé si esto se los comenté, pero nosotros teníamos la intención inicialmente de adherirnos al concilio de Casa de Oración de Chuy Olivares, está en Guadalajara. Nos encanta cómo predica el pastor Chuy, y nos acercamos a Casa de Oración Tijuana porque dijeron que el primer filtro era acercarte a la iglesia que esté en tu ciudad. Entonces fuimos y el pastor nos dijo, oh, no, sí, claro que sí, tienen que pasar un proceso y el primer proceso sería empezar sus estudios ministeriales, tienen que hacer el instituto bíblico con nosotros. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Si ya hice 3 años de instituto bíblico en Asambleas de Dios, no me lo estaban haciendo válido. Y eso y otras cosas dijimos, no, o sea, realmente no, como que no queremos retroceder para volver a iniciar como una carrera, por decirlo así, y ya no fue una opción. Dígame, hermano Bonifacio. Y por curiosidad, no voy a estudiar allá, pero ¿cómo se llama el instituto del Pastor Olivares? Es local, eh, Instituto Bíblico, no, IBCO, IBCO, Instituto Ah, Bíblico ok. Casa de Oración. Es de la denominación igual. Pues ellos, más que denominación, son un concilio, Casa de Oración. Ah, ok, ok. Como ¿Lo Asamblea de Dios, ubica pues. al pastor Chuy Olivares? ¿Mande? ¿Ubica al pastor Chuy Sí, sí, Olivares? sí, sí lo he escuchado. Sí, entonces de Y repente, no sabía, perdón, que tenía un instituto y que solicitaba ese requisito para estar ahí. sí, O sea, es como otra vez cursar todo el sí, seminario tal cual pero ahora con ellos. con ellos. Ujú. Hermano José, dígame. Lo mismo sucede aquí con la iglesia que está cerca de Cucapá, en Cristo Centro, una iglesia muy grande. Igual, uno llega de otra denominación ahí con ellos y te reciben, te aceptan y todo, eres bienvenido. Pero si ya quieres pertenecer ahora sí que en el área de ministrar, sí, sí también te piden que curses un instituto con ellos. Independientemente que ya tengas uno en tu otro concilio o en tu otra denominación. Te lo respetan, no te dicen nada, pero ellos también como que te vuelven a adoctrinar, ¿no? Algo así, más o menos.
Sí, y ese es meramente interno. Bueno, lo que viene siendo la iglesia, eh, ay, se me fue el nombre, Cristocentro, tiene como varios campus aquí en Tijuana, no sé si internacionalmente también o nacional, pero aquí en Tijuana tiene varios campus y todos los que son pastores han pasado por este instituto y todos los hermanos que están sirviendo en algún ministerio también tienen que pasar por ese instituto. Hermano Bonifacio volvió a levantar su manita. Sí, maestra, otro comentario. Hace años, una interna ahí que estaba estudiando, que estaba en su penúltimo año en el hospital, ella, bueno, no, su esposo estaba estudiando el seminario, pero son apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Y ellos están su sede, o ellos iban a Tijuana, ahí estaba el seminario. No sé si usted lo vi, porque la verdad yo no sabía que tenían un seminario allá. Y ellos lo estudian, pero allá sí es obligación para ser pastor. Pero estudian el seminario y no son pastor de primera instancia, son como copastores, podríamos decirlo acá en Asamblea de Dios, o pastores asociados, y ya después de un tiempo los envían a una obra de igual, obviamente de ellos, y creo que allá los están moviendo cada cierto tiempo, no los dejan muchos años en las iglesias, los están moviendo cada cierto tiempo. Sí, como que cada concilio tiene sus normativas y su forma de trabajar. Y pues es meramente interno. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra constitución, nuestro reglamento de iglesia local, que es meramente interno y solamente válido en México, porque de Asambleas de Dios México a Asambleas de Dios Estados Unidos, algunas cosas cambian. Tenemos la misma doctrina, sí, pero la forma de trabajar es diferente. Por ejemplo, y creo que lo vimos en Familia Cristiana, que aquí en México un pastor recasado no puede ejercer el ministerio, pero en Estados Unidos sí. Un pastor divorciado y recasado sí puede ejercer el ministerio en Estados Unidos en las asambleas de Dios. Entonces, esa sería una de las cosas que hacen la diferencia. Entonces, de educación cristiana, hermanos, ¿tienen alguna duda o pasamos ya a lo que es educación secular? Adelante, maestra. Ah, ¿Me confirman, por favor, si se está viendo en pantalla completa? No, todavía no se ven. Ah, apenas se ve, pero no se ve pantalla completa. A ver, vamos a esperar poquito, porque ahora sí, yo me conecté muy a tiempo, muy temprano, probé todo. ¿Ya está pantalla completa? No, todavía no. A ver, aquí. ya. Ok, vamos a ver un poquito lo que es la educación secular. De la educación secular, hermanos, solamente es dar un repaso a lo que nosotros ya conocemos, que tenemos que cursar como estudios seculares, valga la redundancia. ¿Qué es lo que el gobierno nos pide como parte de educación básica? Viene siendo preescolar, primaria y secundaria. Educación básica es como lo obligatorio que se supone que todo ciudadano mexicano debe de cursar. Anteriormente lo que era preescolar no era obligatorio cursarlo. Tú podías entrar directo a la primaria y secundaria. Hasta ahí era la educación básica. Ahora se agrega preescolar y vamos a ver cuántos años de educación básica es. La educación básica también varía de país a país. Por ejemplo, en México son 3 años de educación preescolar. Obligatorios, solamente me parece que ahorita es uno. Silvia, no sé si tú tengas el dato, si es obligatorio segundo o solamente tercero. Solamente, de hecho, ni siquiera es obligatorio preescolar. Puede Yo entrar a tengo primero si entendido es que sí, preescolar. Pero con uno está bien. que viene siendo el tercero de preescolar. Sí, tercero. Gracias, Silvia. Entonces, preescolar puede cursar el niño 3 años. A muchos papás no los inscriben a lo que es preescolar porque para salir de 6 años, el niño tendría que entrar.
de, de 3 años a primero de preescolar y a muchos papás se les hace muy pequeños para que entren a esa edad. Dígame, hermana Denise. Ah, iba a comentar que de hecho, también se les da a algunos el prematernal, que es, o sea, como prepararlos para cuando van a entrar al preescolar y normalmente los dan en las guarderías. Bueno, a mí me tocó ya cuando mis hijos casi iban a salir de la guardería, les dan clases como para preparar, porque sales de la guardería, bueno, yo que los tuve en guarderías de gobierno, salen a los 4 años máximo de esa guardería y te dan como clasecitas y tienes que llevarlos igual con uniforme, su mochilita y todo. Haz de cuenta que van ellos a la escuela, pero pues están realmente muy pequeños. Sí, están muy chiquitos. Y aquí, por ejemplo, en preescolar, uno de los requisitos para poder cursar es que vaya al baño solo. El niño o la niña que puede ir al baño solo. No recuerdo qué otro requisito. Según yo, hasta ahorita lo que recuerdo es uno de los más importantes que pueda ir al baño solito, porque las maestras no están, no tienen permitido el desabrocharle el botón, el bajar cierres, el cerrar cierres, botón, llevar al baño, apoyar en su limpieza, o sea, no está permitido ese tipo de cuestiones, por eso una de las cosas es que pueda ir al baño y obviamente pues que pueda comer solito. Entonces, puede llegar a un niño a cursar 3 años de preescolar o como decía nuestra hermana Denise, desde un maternal que en las guarderías dan. Y pues ya se gradúan de kinder. Hay un dilema aquí cuando los niños se gradúan de preescolar porque hay quienes dicen que no es una graduación. De hecho, hasta primaria dicen que no es una graduación, que es educación básica que no tiene como validez. Pero yo creo que todos aquí tenemos esa ilusión cuando un familiar, su hijo o usted mismo cursó el preescolar o la primaria de graduarse y verse con su toga y su birrete, porque pues es un logro, ¿no? Para toda la familia. Después viene lo que es la primaria y en la primaria son obligatorios estos 6 años de primaria. Algo que pasaba anteriormente, y si usted lo recuerda tal vez cuando estaba pequeño, es que se podía reprobar de un año a otro. Si usted sacaba pues muy bajas calificaciones, podía reprobar y había quienes repetían 2 o hasta más veces algunos de los 6 años de primaria. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que si de repente tú repetías segundo y luego volvías a repetirte, perdón, repetías primero, luego repetías segundo, lo que pasaba es que seguías en lo que es la primaria baja, este, que viene siendo primero y segundo, Silvia, o tercero también. Es de primero a tercero. Gracias. De primero a tercero es primaria baja, de cuarto a sexto primaria alta. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú llegabas ya a un sexto con más de la edad que tú tenías que llegar. O sea, nos encontrábamos de repente alumnos que ya estaban muy grandes. Por ejemplo, si entras de 6 años, lo esperable es que en sexto de primaria tú tengas 12 años, que salgas de la primaria de 12 años, pero de repente había alumnos de 14, de 15 o más años. Entonces, lo que se dejó de hacer fue reprobar alumnos. Yo había escuchado unos comentarios de que nuevamente se iba a poder, más no sé si ya entró en vigor el hecho de que se pueda volver a esto de reprobar primaria, pero lo que tengo entendido es que actualmente no. Silvia, ¿tú qué sabes al No, respecto? no se puede. No se puede reprobar ni de grado ni por evaluación trimestral. Tampoco se puede reprobar. ¿Y la calificación mínima sigue siendo 6 o es 7? No, es 6. Gracias. Por ejemplo, en lo que viene siendo preparatoria, universidad, seminario, menos de 7 ya es reprobatorio, pero pues aquí lo que nos dice nuestra hermana Silvia es que en educación básica todavía menos de 6 ya es reprobatorio. Entonces se gradúan de lo que es la primaria y pasan a la secundaria y en secundaria son 3 años. Hablando una secundaria escolarizada, nos encontramos que también son ciclos escolares y son 3 años. Tenemos distintos tipos de secundarias, lo que viene siendo secundarias generales o secundarias técnicas.
En la secundaria técnica, si usted recuerda, tal vez le dieron algún taller que antes se daba electricidad, carpintería. Me recuerdo que cuando yo todavía entré a la secundaria, estaba dibujo técnico, estaba mecanografía, después se cambió a lo que es computación. Y bueno, yo estaba en una secundaria general, pero los que estaban, los conocidos que estaban en secundaria técnica estaban ya aprendiendo como un oficio. No sé si alguien de aquí estuvo en secundaria técnica y nos pueda comentar qué oficio o qué talleres extras les daban Yo estuve en técnica y aprendí informática. en secundaria. Ah, Excelente, sí, secundaria. Y excelente. aprendí informática. ¿Alguien más estuvo en secundaria técnica? ¿Y la federal no cuenta? Secundaria federal, fíjese que yo no había escuchado, bueno, yo he escuchado de secundarias más estatales, Yo, federales no. estuve- yo cursé en la federal, Escuela La Secundaria secundaria. Federal número 6, y a mí Ah, me dieron carpintería, y al final terminé siendo carpintero. excelente, hermano. ¿Dónde está esa secundaria número 6? ¿Es la que está en Altamira? En Obregón, no, está en Obregón, Sonora. Ah, ok, hermano. Ok, aquí me parece que hay una federal que es la que está por donde está la Lázaro Cárdenas, que es la número 1, pero no estoy segura si es federal o estatal. Y bueno, es mucha ilusión después de 3 años graduarte de la secundaria y luego entras a preparatoria. En preparatoria, bueno, desde secundaria cambia mucho la dinámica de clases, porque en primaria tal vez tenías la misma maestra para todas las materias. Los que estudiaban en colegio tal vez cambiaban cuando venía inglés, cuando venía algún taller, valores o alguna clase extra que te daban. Pero cuando entras a secundaria y preparatoria, tienes que cambiar de maestros, cada materia es un maestro diferente, cada maestro tal vez lo ves en un salón diferente y es un mundo diferente porque a lo mejor, si tú en la educación básica manejabas 2 turnos, matutino y vespertino, aquí en preparatoria te encuentras el matutino, el vespertino, el nocturno, el mixto, de repente tu horario puede ser como más variado. Hay preparatorias que son mucho, muy grandes. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar en la Lázaro Cárdenas y es una escuela muy grande, o a lo mejor yo estaba muy chica, ¿verdad? Porque a veces pasa que cuando regresas a tu escuela de cuando ibas a la primaria o secundaria y dices, ay, la veo chiquita, yo me la imaginaba muy grande y en realidad era chiquita. Bueno, para mí la Lázaro era enorme y de repente sí los primeros días yo recuerdo que te perdías de salón, no te daba tiempo entre una hora y otra, te daban 5 minutitos para cambiarte de salón y como les digo, también cambias de maestro. Parte de lo que estábamos mencionando hace ratito que hablábamos de las escuelas de espuma, es que nos encontramos con maravillosas ofertas donde te dice que hagas la prepa abierta, que hagas la prepa con un solo examen, que hagas la prepa con el examen Ceneval y te ofrecen muchas opciones con muchas facilidades, pero a veces, como decíamos, puede que no sean, eh, que no tengan validez. De repente nos encontramos escuelas que abren en centros comerciales chiquitos, en colonias, pero sí hay que revisar mucho eso. Una escolarizada maneja 6 semestres, pues nosotros sabemos que cada semestre tiene 6 meses, entonces al final usted cursaría 3 años de forma escolarizada, que vienen siendo 6 semestres, y también en la preparatoria se manejan diferentes especialidades que ya son preparación para salir con una carrera técnica o son preparación para los que van a ingresar a la universidad. No sé de aquí, mis hermanos, si quisieran compartir en su preparatoria donde ustedes estudiaron, ¿qué especialidad ustedes tuvieron? En donde yo iba había contabilidad y sistemas y algo como de recursos humanos. Excelente. ¿Alguien más de ustedes, hermanos? ¿Qué especialidad tomaron ustedes en la preparatoria? Yo tomé programación en la prepa y había también electrónica, mecatrónica y administración de empresas.
Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo estudié en el CONALEP. Y bueno, tomé conservación del medio ambiente, pero había gastronomía, administración y creo que informática también. Excelente, no había escuchado esa en especial que usted comenta, esa especialidad. No, no la había escuchado, pero suena muy interesante. ¿Alguien más? Yo estoy en Están Cobán. hablando, están hablando de la secundaria todavía. No, de la Epa, preparatoria, hermano. ¿Sí se cambió la diapositiva? sí, Ah, sí. Pues yo en la Gracias. prepa tenía mecanografía. Muy bien. Entonces nos encontramos diferentes especialidades que, como les decía, pueden salir con una carrera técnica, te dan el certificado de preparatoria y aparte en algunas escuelas nos dieron el certificado de carrera técnica que cuando tú ya estás perfilado para ir a alguna licenciatura, esa especialidad te es de mucha utilidad. Por ejemplo, en la preparatoria donde iba estaba mecánica dental. Para los compañeros que iban a odontología era una antesala súper buena porque ellos ya llevaban conocimientos tal vez muy básicos, pero muy buenos. Había análisis clínicos, estaba lo que era administración, estaba contabilidad. En mi caso, yo estaba perfilada desde preparatoria para una carrera humanista y yo tomé la capacitación de trabajo social y me dieron mi certificado como trabajadora social. Ya para entrar a la universidad, estudió la licenciatura en trabajo social, estaba entre derecho, psicología, al final opté por psicología, pero cuando entro a la universidad, todo lo de la preparatoria de mi especialidad que era trabajo social, o sea, me sirvió demasiado porque ya llevaba las bases de lo que era la psicología. Para algunos compañeros sí fue como un poquito difícil. Si, por ejemplo, en la preparatoria llevaban administración y entraron a psicología, no traías como tal vez el mismo conocimiento básico que nosotros traíamos de una carrera humanista. Por ejemplo, ahorita lo que comentaba Silvia, de cuál fue, nos podrás comentar nuevamente, cuál fue tu especialidad de preparatoria y cuál fue la carrera que estudiaste. En prepa tuve programación y mi carrera en universidad fue psicología educativa. Gracias. Que obviamente el conocimiento que adquiriste en preparatoria fue muy bueno porque te dio mucho conocimiento, pero al entrar a psicología tal vez fue otra rama diferente o qué experiencia nos puedes platicar tú de eso, de entrar a una carrera más humanista. Sí, sí, de hecho fue pues un cambio pues muy drástico, ¿no? Porque incluso desde secundaria pues llevé lo que fue informática, paso a la prepa y llevo programación que iba más como de la mano y ya pues pasar a la universidad, elegir psicología educativa pues sí fue un cambio más difícil, que si bien sí me sirvió por el uso del Excel, Word y todo eso, sí me facilitó más que mis otros compañeros, pero en cuanto a conocimiento de pues lo que son todas esas habilidades sociales que tenía que llevar, pues sí era completamente diferente. Igual sí me logré adaptar porque era algo que me gustaba bastante y aparte porque pues en la iglesia ya había trabajado bastante con esta parte de hablar en público o tan solo con la interacción entre niños y adultos. Siento que me ayudó más como la parte de la experiencia en la iglesia que en mi formación académica. Gracias. Ahorita que mencionas que tal vez en tu iglesia ya tenías como cierta preparación habías desarrollado ciertas habilidades que te favorecen para tu carrera. Esto es bien importante, hermanos, porque algo que a veces pensamos es enfocarnos solamente en la parte espiritual, y yo les decía la semana pasada que sobre todo los que crecimos en iglesia cristiana de los 90 decían, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Sabemos que no tenemos que tener por tardanza la venida del Señor Jesucristo, pero cuando te decían, Cristo viene, ya no estudies, ya no hagas nada, ya no hay que entrar a la universidad, porque la universidad te va a hacer ateo, porque la universidad te va a alejar a Dios.
de repente se marcó como esa brecha en lo que es educación cristiana y educación secular. Pero hermanos, al pasar el tiempo nos damos cuenta que la educación secular es de gran importancia dentro de las iglesias cristianas, porque todos los conocimientos que tanto adultos, pero jóvenes y adolescentes están adquiriendo, pueden ser grandes herramientas en las manos del Señor. El Señor puede usar cada don, cada talento, cada habilidad que tenemos para su servicio. Por ejemplo, los que son buenos en computación, para el audio, para construcción, tenemos arquitectos, tenemos psicólogos, tenemos tanto profesionista que pueden ser tan útiles en las iglesias, que son ya útiles, que son de bendición para el ministerio, que no tenemos que menospreciar de alguna manera la educación secular. En el ensayo yo les decía que tienen que poner la importancia de la educación cristiana, pero también la educación secular. ¿Por qué son importantes ambas? ¿O por qué tal vez desde su punto de vista una es más importante que la otra? Yo en lo personal creo que ambas se pueden complementar y pueden ser de mucho beneficio para la congregación y para la obra del Señor. Claro que nos vamos a encontrar que en preparatoria los jóvenes tal vez dejan de asistir, como les decía, por los horarios en la universidad, aumentan tareas, aumentan responsabilidades, los horarios quebrados, de que tienen que ir en diferentes horarios, en días. Nos encontramos a chicos que de repente no reciben la economía de parte de sus padres y tienen que trabajar y tienen que estudiar. Chicos que tal vez al final de su preparatoria o de su carrera tienen que hacer servicio social, tienen que hacer prácticas profesionales y tal vez se ausentan un poco de las iglesias. Y aquí la pregunta sería, ¿les quitamos el cargo? ¿Dejamos de tomarlos en cuenta? ¿O cuál es el papel de la iglesia respecto a los estudios seculares de los jóvenes? Fíjense que hace poco yo escuchaba de unos pastores que apoyaban no recuerdo en qué grupo me comentaron esto, pero fue un grupo del instituto. Me comentaban que el pastor se dio cuenta de la problemática, que algunos chicos del grupo de la alabanza estaban dejando de asistir a los ensayos y algunos servicios porque ellos se movían en transporte público y ustedes saben que en la ciudad es un tráfico muy fuerte en horas pico, 5 de la tarde, horas en las que es muy difícil de llegar a tiempo a algún servicio, algún compromiso. Y dicen que el pastor, desde aquí de Tijuana, lo que hizo fue de parte, no recuerdo si de la iglesia o de parte de su bolsa, pagarles a los chicos de la alabanza Uber o Didi para que ellos pudieran llegar a tiempo a la iglesia y no solamente para servir, sino para que ellos siguieran siendo bendecidos y no batallaran por cuestión de economía y por cuestión de traslados. A mí esta iniciativa por parte del pastor se me hizo tan empática porque solamente uno sabe lo que un chico universitario anda batallando. Como les decía, algunos chicos reciben el apoyo económico de sus padres, algunos no, algunos lo reciben pero muy limitado. A mí me ha tocado escuchar jóvenes que dicen, o como o agarro el transporte público. De repente en una ocasión me tocó pedirles una cooperación a los chicos en la escuela de universidad para unas copias. No recuerdo si les pedí 5 o 10 pesos, hermanos. Realmente no era como 50, 100, no, eran 5 o 10 pesos, no recuerdo. Y una alumna sí me dijo, maestra, por favor, para la próxima que vaya a pedir este dinero para copias, avísenos. Dice, porque si yo pago mis copias, yo me voy a desacompletar el transporte. Y hay chicos que dicen, es que yo tenía mucha hambre y comí, pero desacompleté lo de mi transporte y ahora me toca irme caminando. Entonces, es una realidad, hermanos, que algunos chicos de preparatoria y de universidad han tenido que padecer. No sé si ustedes tengan algún preparatoriano cerca, bueno, de cualquier nivel educativo, de universidad. Seamos de bendición, apoyemos a los jóvenes. Si vemos que dejan de asistir a la iglesia, tal vez, si vemos que descuidan algún ministerio, siempre seamos de bendición y no seamos quienes apuntan, quienes rechazan, quienes bajan automáticamente sin escuchar razones y sin ver la realidad de lo que nuestros jóvenes están viviendo. La universidad, el tiempo en la universidad puede variar dependiendo la escuela y dependiendo la carrera.
Hay escuelas, por ejemplo, las particulares, que puedes terminar licenciaturas desde 2 años, algunas, dependiendo la modalidad. Hay universidades particulares que también pueden ser 3 años, 4 meses. Hay universidades que son 4 años, algunas 4 años, 6 meses, como les repito, dependiendo la universidad y dependiendo la carrera. Hay carreras que pueden ser más largas. Aquí me gustaría escuchar, hermano Bonifacio, si nos puede compartir desde su experiencia. Medicina, ¿cuántos años son para una licenciatura? ¿Cuántos más se pueden agregar para una especialidad? ¿Y cuál ha sido, pues, su experiencia, si nos pudiera compartir un poquito? Para licenciatura de médico general, son 7 años, son 5 años en salones, en aulas, por decirlo así, y dividiendo el día entre clases en salón y clases en hospitales. Y un año de internado que le llaman médico MIP o médico interno de pregrado, y otro año de servicio social, que es ya dependiendo lo que dé la universidad, que te puedes quedar en tu misma ciudad o ir a otro estado a estar un año ejerciendo medicina. Entonces son 5 más el internado más el servicio, son 7 años de medicina general, y ya después la especialidad, dependiendo, las más cortas son de 3 años, como la mía pediatría son 3 años, cirugía general son 4 años, ortopedia son 4 años, neurocirugía son 7 años más. Este, y ejemplo, pediatría son 3 años, pero si quieres ser mm, endocrinólogo pediatra, que es como subespecialista le llaman, son 2 años más. Entonces serían tres, los 7 de medicina, más 3 de pediatría, más 2 de endocrinología pediátrica. Entonces, dependiendo ahí hasta dónde quieras llegar. Y luego están las altas, las altas, que sería otro año más. Que por ejemplo el endocrinólogo pediatra, él si quiere tomar biopsias de tiroides, es un año más lo que tiene que estudiar. Y la verdad sí está muy cansado. Yo estudié en Mexicali, en la UABC de Mexicali, y vivía en carro, eran como 20 minutos, pero en camión sí me aventaba la hora. Y a veces mi papá le decía, ya no voy a alcanzar a llegar, llévame, y ya él me llevaba a la universidad, pero si alcanzaba, era en camión, era 1 hora, y lo que hacía me iba a los camiones antiguos, que no sé si en Tijuana haya, pero que los últimos eran como en horizontal y los de enfrente eran en paralelo a las paredes. Y pues ahí agarraba uno, me acostaba y me quedaba dormido, ya sabía dónde despertarme para estudiar. Y sí, como usted dice, yo tocaba la batería en la iglesia ahí con mi papá. Y ya entrando a la prepa, los últimos semestres, el último año de prepa, ya entrando a la universidad, definitivamente ya dejé de estar en la alabanza y en la iglesia, por lo mismo, por los horarios, porque te absorbe todo el día. Y el fin de semana, pues estudiando, haciendo tareas, presentaciones, exámenes, sí disminuyes la, la asistencia, y a veces, como miembros ya adultos, pensamos, no, es que se está enfriando, pero realmente es que si tú quieres avanzar en lo secular, tienes que sacrificar un poco el tiempo en la iglesia, en tu iglesia local. Y sí es muy cansado. Y he visto, en Mexicali no he visto tanto, pero acá en Tijuana, bueno, allá en Tijuana, yo estoy en Tecate, allá en Tijuana sí he visto mucho que es ¿cómo se puede decir? Un campo que utilizan mucho para evangelizar. Sí he visto que en Tijuana lo utilizan mucho las universidades, en Mexicali no, en mis tiempos no era tanto así, era como más de persona a persona, y no era tanto como en grupos. Pero sí son 7 años para medicina general, son 7 años de la licenciatura, y ya pues la especialidad son mínimo 3 años más. Muchos, muchos años. Ah, una pregunta, hermano, porque de repente muchos de nosotros tal vez podemos tener un conocido que estudia medicina, pero cuando le preguntas cuál es su especialidad, te dicen que aún no la hacen. Eh, ¿Cuál es la mecánica para agarrar una especialidad, al menos en medicina? Porque yo anteriormente creía
que era, me inscribo en la escuela y, por ejemplo, en mi carrera en psicología, una especialidad es escolarizada. Es de que yo estudio un año más en la escuela, tomo clases, cierto horario y salgo con una especialidad. Pero en medicina, ¿cuál sería la mecánica para estudiar una especialidad? Ok, terminas los 7 años de la licenciatura y hay un examen nacional, este, que hay sedes. A mí me tocó hacerlo en Hermosillo, pero ya en los últimos años ha sido Guadalajara, Puebla, Monterrey, y creo que el más cercano fue Chihuahua, acá en el norte. Lo distribuyen como 4 o 5 sedes a nivel nacional, centralizando por regiones. Y dependiendo tu puntuación es donde quedes. Tú puedes elegir a irte a un hospital como de alto nivel o irle pues bajando ahora sí en nivel. Por economía dije, yo me quedo en Mexicali y estudié en el Hospital General de Mexicali. Entonces, si tu, si tu resultado en el examen nacional para aspirantes de especialidad, que así se llama, no te alcanza, lo puedes repetir al siguiente año y lo puedes repetir al siguiente año. Antes eran 3 nada más. Ahora con la 4T creo que ya no hay límites, ya puedes aplicarlas varias veces. Solo creo que sí, el límite de edad son 35 años. Después de los 35 años ya no puedes ejercer una especialidad, bueno, aspirar para una especialidad. Y son 3 años del especial. Si quedaste y te aceptaron, es una que quedes, una que pases, que alcances el promedio en el examen. Y otra que tienes que ir al hospital a una entrevista y ver si te aceptan, porque compites con varios aspirantes que quieren entrar a ese hospital por tu misma especialidad. Hay otros hospitales que te hacen un examen a todos los aspirantes. Si pasaste el examen nacional, ahora tienes que hacer el examen del hospital para quedar en esa especialidad. Y así quedaste ahí, pues ya ejemplo, conmigo fueron 3 años. Y en mis tiempos, se escucha viejo, pero sí, en mis tiempos eran los horarios oficiales son de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si te tocaba guardia, entrabas, por decirlo así, el lunes a las 7 de la mañana y salías hasta el martes a las 4 de la tarde. Era todo ese tiempo junto. Y era guardias a veces, es decir, el lunes entras, te toca guardia, sales el martes y el miércoles entras a las 7 y sales a las 4 y el jueves otra vez te quedas las 30 y tantas horas. Ahora tienen como 2 años o un año que lo cambió el gobierno y son guardias ABCDs. Haces guardias como cada quinto día, que la verdad es un poco más ligero. Y si les digo a los internos, digo, no, ustedes la tienen fácil, les digo, ustedes. Uno estaba como ya despertándose bien y ya le tocaba guardia el siguiente día, otra vez andabas ahí todo cansado. Y también tiene mucho que ver la tecnología, porque en mis tiempos te preguntaban algo, no sabías si tienes que ir a la universidad a buscar el libro ese con la pasta dura empolvado e investigar. Y ahora les digo, saquen sus celulares, les digo, de modo que no puedan resolverlo ahorita esta duda que tenemos y ya fácilmente lo sacaban. Entonces, y el tercer año de la especialidad haces el servicio social de la especialidad, porque en medicina general la licenciatura haces el servicio social de la licenciatura y en la especialidad tienes que hacer el servicio social de la especialidad, que a mí me tocó estar 4 meses en el Hospital General de Rosarito. Ahí estuve, igual con guardias y ejerciendo la pediatría como pasante de servicio social de especialidad. Y además hay rotaciones, que a mí me tocó rotar en la Ciudad de México, en el Hospital Federico Gómez, que es puro infantil, y en el Hospital 20 de Noviembre. Y como anécdota, yo me fui a agosto, septiembre y octubre, 3 meses. Y pues yo no sabía, yo no sabía dónde me iba a quedar porque dije, pues allá voy a investigar. Y cuando mi papá conoce al misionero Hugo Díaz y él me contactó, el misionero Hugo Díaz me contactó con el seminario Ana Sanders no sé, bueno, no sé si ya lo recuperaron cuando tenían el que está por San Lázaro, donde estaba el que que era un hospital antes, ¿no? Donde tenían los tuberculosos o algo así por el estilo ahí. Entonces ahí me hospedé los 3 meses que estuve allá en la Ciudad de México en el seminario Ana Sanders, este, a muy bajo costo, la verdad,
porque pues la verdad es que así como me hubieran patrocinado la estancia allá en la Ciudad de México. Y son rotaciones en hospitales a tercer nivel le llamamos, porque ahí en medicina son hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y el servicio social en el último año de la especialidad. Mis respetos. Me dolió la cabeza de escuchar tanto, pero, o sea, qué bendición y ah, vuelvo a decir, cuando tengamos a un universitario cerca, seamos nosotros de bendición para ellos, porque solamente saben cuántas desveladas, cuántos malpasos por comida, por transporte, por tanta cosa que ellos hacen. Y como decía el hermano Bonifacio al inicio, a veces uno dice, se está enfriando, ya se está alejando de los caminos de Dios, se está volviendo ateo. O sea, a veces solamente es la carga académica que uno tiene, el trabajo que uno tiene y tenemos que ser empáticos con ellos. Y cuando uno encuentra a una persona como el hermano Bonifacio, que me imagino que tuvo que ser apasionado, que es apasionado de lo que estudió, de lo que hace, pues seamos de bendición y apoyemos. Como le decía al hermano Bonifacio, yo no conocía todo eso. Hace poco me encontré con una hermana de otra iglesia que tiene la licenciatura en medicina, pero yo no sabía por qué no había hecho la especialidad. Yo le decía, ¿y la especialidad? Hasta que me dijo, es que tengo que hacer un examen, sacar buen promedio, ir a un hospital. Y yo pensaba que la especialidad era ir a la escuela. En otras licenciaturas que no son medicina, la especialidad sería un año más en la escuela. La maestría son 2 años más en escuela y el doctorado también 2 años más en la escuela, en la universidad, y uno sale como doctor. O sea, a mí me faltan 2 años más y hago mi doctorado y díganme doctora, pero sin haber cursado todo lo que el hermano Bonifacio ya hizo. En época de pandemia me daba mucha risa porque los memes de solo personal sanitario podía entrar y salir a ciertos lugares y uno decía, soy doctor, y lo decía en filosofía, porque, o sea, no podemos comparar, que claro, tiene sus complejidades, pero no podemos comparar el trabajo que se realiza. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a ver este tema por el día de hoy. Dígame, hermano Bonifacio. Maestra, no sé si alcance, pero como, por ejemplo, el trámite para entrar al seguro, lo puedo contar brevemente. Sí. El ejemplo, yo cuando terminé en el 2016 la especialidad, trabajé en medio privado y en Hospital General ahí en Mexicali, pero busqué la base en el seguro y es ir le llaman sorteo nacional, es un sorteo nacional que vas a la Ciudad de México, y yo, pues dijeron, la historia es como que, vas tempranísimo y ya te dan tu lugar para ver dónde hay bases, ¿no? Entonces yo, muy campante de la vida, llegué un lunes allá a la Ciudad de México a las oficinas del sindicato como a las 5 de la mañana y había una fila corta, pero ya cuando entramos me tocó como en lugar 500 y algo. Entonces me mandaron de base a Guerrero Negro, en Baja California Sur. Después estuve en Isla de Cedros por 4 meses, después en Nogales y después acá en Tecate. Entonces también en la base en el seguro sí es ir al sorteo y si quieres base, pues donde te toque, donde te mande. Entonces usted no es originario de Tecate. No, yo de Mexicali, pero bueno, mis papás eran pastores en Sonora cuando nací, cuando el distrito era hasta Nayarit. Pero yo desde los 5 años se regresaron del pastorado a mis papás a Mexicali y de los 5 años crecí. Estudié toda la primaria hasta la universidad allí en Mexicali. Pues todo un testimonio, hermano. Muchas gracias por compartir. La próxima semana vamos a entrar con otro tema, pero creo yo que ustedes pueden concluir su ensayo, pueden ver cuál es la importancia de tener un estudio tanto cristiano como secular. Como les decía, dentro de las iglesias, hay quienes dicen, no, es que no vamos a profesionar las iglesias, pero creo que necesitamos muchas
Luego voy pasando lista y ustedes pueden irse bien, ¿sí? Blanca, ¿nos despide en oración, por favor? Perdóneme, hermano Bonifacio, ¿levantó su manita? Sí, maestra, nada más para recordar a los compañeros que el hermano Darel iba a dar el devocional para que no se salga. Gracias. Oh Dios, en esta hermosa tarde te damos gracias por esta clase que nos has permitido tener. Gracias por el conocimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hemos tenido un buen tiempo. Pido, Señor, que nos ayudes, Padre mío, poder tener y que cada día, Señor, podamos aprender más y más. Que bendigas a cada uno de mis compañeros. Que seas tú con cada uno de nosotros, que nos ayudes el día de mañana, cada uno en su lugar, su ministerio, en lo que cada uno hace para ti, mi Señor, que lo hagamos con amor. Y gracias por esta tarde y por este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, voy abriendo la lista de asistencia.